Bueno, estamos con César Brito, economista y fundador de Biofabric. ¿Cuándo comienza, César, tu interés por biotecnología? Bueno, creo que obviamente la historia siempre te va llevando como por algunos caminos, ¿no? Por algunos caminos que te van guiando y tú vas tomando ciertas decisiones. Eh, yo estudié economía, sí, que es una ciencia dura en términos de números, ¿no? Numérica, ¿no? Es una ciencia social, pero aún así es una ciencia, en este caso, dura en ese sentido. Aparte de economía, siempre realmente me gustó la agricultura. Además, desde pequeño, en la casa nosotros teníamos un patio grande y yo ahí sembraba, por ejemplo, tomates. Y te estoy hablando cuando tenía 10, 12 años, no era pequeño. Sembraba tomates, sembraba pimiento, bueno, entre algunas otras, ¿no? Entonces, siempre igual tuve algún tipo de pasión, en este caso, sobre naturaleza, sobre agricultura. Y cuando elegí economía, incluso mis padres se sorprendieron, ¿no? Es decir, bueno, pensé que ibas a ir en algún rumbo de esto, ¿no? De la agricultura o de algún tipo de ciencia sobre ese lado, ¿no? Pero me fui sobre el lado de economía. Eh, Luego, en la parte de economía, seguí puliéndome un poco más sobre los temas de gestión pública, ¿sí? Sobre los temas de administración pública, hasta que en un momento dado tuve la oportunidad también de trabajar y de vivir en las Islas Galápagos, aquí en Ecuador. Entonces, ese círculo, ¿no? que inicié trabajando con temas de agricultura, con temas de naturaleza, pasé por economía y luego llegué hasta Galápagos por cosas del trabajo que te llevan así, me fue tal vez un poco marcando, ¿no? Y ya cuando llegué a Galápagos, pues esta visión del desarrollo sostenible, esta visión de conservación y de preservación, pues obviamente tuvo un mayor impacto en mí. Y ahí fue que empecé a investigar un poco más sobre las aplicaciones en biotecnología y cómo la biotecnología podría, de cierta manera, ayudarnos a resolver diferentes problemas, ya sean ambientales o problemas incluso sobre temas de salud y salud alimentaria. ¿Cuándo comienza, César, tu interés por la biotecnología? Los proyectos ambientales necesitan siempre un componente económico, necesitan medir, necesitan evaluar cuál es su impacto, y no solo en términos ambientales, sino que necesitan también valorar económicamente cuál es el impacto que ellos van a lograr. Por ejemplo, una iniciativa de recolección de plásticos, ¿ya? Es verdad, lo duro de ellos es cuánto plástico pueden recolectar, por ejemplo, a la semana o al mes para no contaminar. Pero ellos también deberían evaluar, por ejemplo, económicamente cuánto cuesta producir ese plástico. Ellos deberían ver cuántas personas están necesitando para poder hacer esa recolección, cuántos recursos se necesitan para hacer esa recolección. Y todo eso es una valoración económica que es sumamente importante. Entonces, me fui por la rama de economía porque me parece que esa valoración económica es súper importante. Me parece que es fundamental tener esos datos duros, y realmente por ese lado elegí economía, ¿no? Por esa ciencia de investigar y de poder medir y de poder encontrar estas causas y efectos, estas correlaciones. Y sin duda creo que ha sido una herramienta también súper importante para que en lo que estamos trabajando el día de hoy no solo tenga una mirada ambiental, no solo tenga una mirada ambiental de impacto, de conservación, sino que podamos medir también económicamente, y la combinación de estas dos. ¿Y qué podrías decir de las Islas Galápagos? ¿Tenés algún recuerdo? Viví un año allá, eh, y por ejemplo una de las escenas que más recuerdo realmente, eh, tuvimos una experiencia, por ejemplo, con unos pescadores. Estos pescadores artesanales tienen sus pangas, donde hacen, en este caso, la pesca mar adentro, y me invitaron un día para que los acompañe. Entonces salimos del muelle, y las pangas son de 4 metros, 6 metros más o menos, por 2 metros a lo mucho de ancho, ¿no? Entonces, y estás en mar adentro, ¿no? Entonces salimos del muelle a las 7 de la mañana más o menos. Hicimos un viaje mar adentro de hora y media, 2 horas. Eh, Era un área espectacular, o sea, tú veías todas las formaciones rocosas en un agua cristalina, con lobos marinos, con todos los peces, todas las tortugas, y era un lugar en el que probablemente, estoy seguro que no deben haber más de 200 a 300 personas en el mundo que hayan llegado a ese punto de ahí.
Y era un punto maravilloso, o sea, era realmente no tuve como tomar fotos ahí, pero era una escena que, ya te digo, o sea, te la explico como las formaciones rocosas, cristalinas, los peces, pero es una cosa impresionante que tú cuando sales de ahí dices, no, esto definitivamente es de otro planeta, esto no lo vuelves a ver nunca. Y eso, o sea, con eso realmente te promueve, te motiva mucho más a tomar acción, a trabajar más, a investigar y buscar algún tipo de solución. ¿Qué hiciste luego a tu regreso? Bueno, de ahí ya regresé efectivamente a Guayaquil, estuve un año allá trabajando eh, y retorné a las instituciones públicas, en la misma institución en la que seguía trabajando, y también daba clases. ¿Sí? Entonces, desde el 2011 aproximadamente, siempre me he dedicado a dos actividades, ¿no? Dar clases, en este caso en universidades, y también al trabajo dentro de la administración pública. Y ya con esta experiencia de Galápagos, con ciertas investigaciones que yo ya había realizado, realmente empecé a hacer un poco más de investigación, y a partir del 2015 hasta el 2018 aproximadamente, me mantuve en administración pública y en la universidad, pero haciendo una investigación por mi cuenta, pero súper empírica, ¿no? Es decir, viendo datos de contaminación, viendo opciones en biotecnología que puedan paliar la contaminación ambiental. Entonces, desde el 2015 hasta el 2018-2019 fui haciendo ese trabajo, pero no era algo todavía consolidado. Ya en 2018-2019 ya tenía una investigación bibliográfica realmente, una revisión bibliográfica de lo que es el micelio de hongos comestibles. Entonces, en el 2015 me encontré con unos estudios y unas investigaciones que habían hecho sobre micelio de hongos comestibles. El micelio es la raíz o el conjunto de raíces de los hongos comestibles que están siempre debajo de la tierra. Realmente no lo vemos, ¿ya? Y me topé con eso porque eso finalmente, este micelio te ayuda y funciona como una goma natural, como un aglutinante natural, ¿no? Entonces, empecé a estudiar eso, empecé a trabajarlo y ya en el 2019 instalé un pequeño laboratorio para empezar ahora a hacer, ya ahora sí, pruebas ya obviamente técnicas con cómo el micelio puede funcionar como un aglutinante natural que sustituye a esto que tenemos aquí, que es el espumafón. Muchas gracias, César. ¿Y cómo te ayudó la bibliografía concretamente? Una de las ventajas que tenemos el día de hoy es la gran disponibilidad de información, ¿sí? Entonces, esta información nos permite primero ver, bueno, sabes que cuál es el espectro primero de residuos agroindustriales que podemos hacer la prueba, ¿verdad? Cuál es el espectro o el campo de micelio de hongos que podríamos utilizar, porque no todos te sirven, no todos los residuos agroindustriales te sirven. Entonces, eso nos da una idea, un panorama, la revisión bibliográfica de cómo podríamos hacerlo. Pero de ahí nosotros tuvimos que ir ya al campo y hacer en laboratorio todas las pruebas posibles. Y por ejemplo, uno de nuestros conceptos para la producción es utilizar residuos agroindustriales en los cuales los recuperamos, los revalorizamos y con los cuales finalmente creamos este embalaje biodegradable que es el que tú ves aquí, que es el que sustituye a ese Technipor, Unicel o el Styrofoam. ¿Cómo fue emprender en biotecnología? En biotecnología, en el caso de Ecuador, la biotecnología no está muy desarrollada, por ejemplo, en emprendimientos, sí, que son en escala pequeña, o en empresa privada. Quienes realizan, por lo menos en nuestro caso dentro de Ecuador, quienes realizan biotecnología se centran en dos sectores. Las universidades, que tienen sus centros de investigación, y ellos hacen biotecnología para banano, para cacao, por ejemplo, para el camarón, que ya son industrias consolidadas. Y los otros centros que hacen investigación son, por ejemplo, grandes empresas como, por ejemplo, los ingenios de azúcar, los azucareros. Ellos tienen un montón de desecho, que es el bagazo de la caña de azúcar, y ellos lo reconvierten para obtener, por ejemplo, etanol o un biocombustible. Biotecnología lo hacen estos dos grandotes, estos dos grandes centros, ¿no? Entonces, cuando yo inicié a hacer un poco la investigación, yo conversaba, por ejemplo, con mi familia, conversaba con mis amigos, y les explicaba un poco este concepto del micelio como un aglutinante, como esta goma, como esta pega natural. Y todo el mundo primero me quedaba mirando así como que, a ver, o sea,
vas a trabajar con hongos. A ver, con hongos quieres hacer un embalaje. A ver, no te entiendo. ¿No? Obviamente fue un poco ir con una rueda que no era no era redonda completamente, ¿no? Sino que en un momento era como un poco plano, un poco chata. Entonces, a veces avanzábamos un poco y nos estancábamos. Entonces, esta parte de biotecnología es un campo que todavía está poco desarrollado en nuestro país. Y sobre hongos comestibles, todavía mucho menos. Entonces, eh, para poder obtener información de cómo producir, cómo aislar los hongos, cómo hacer el micelio, tuve que ir incluso a un tema de agricultura. Entonces, tuve que ir donde un agricultor que cultiva hongos comestibles en la sierra, nosotros estamos en la costa, para que él me diga, cómo se hacen los hongos, o sea, el estado natural del hongo. Y ahí tuvimos que hacer un trabajo en campo, ver cómo crece el hongo, cómo se cultiva el hongo, qué come el hongo, en qué condiciones crece un hongo comestible natural. Y luego todo eso, ok, ahora llevémoslo a un laboratorio porque queremos pasar esto a una escala industrial. ¿Cómo llegaste a dar con la fórmula, César? Ahí es un tema de ensayo-error. No, o sea, ahí sí definitivamente no hay otra forma que ensayo-error y estar atento a los detalles, ¿no? Entonces, primero, todos nuestros países en América Latina tenemos una serie de residuos agroindustriales, tenemos muchísimos residuos agroindustriales. Te hablo en el caso de Ecuador, tenemos, por ejemplo, hoja de banana, un montón. Tenemos la cascarilla del arroz, que es la cáscara del arroz, tallo del trigo, el acerrín, la viruta, y así, en fin, hay un montón de residuos agroindustriales. Bueno, algunos de estos, el problema es que, ¿cuál es la disposición final que se da? En la cascarilla de arroz pasa muchísimo en el sector de la agricultura, que la queman dentro de sus propias tierras porque esta ceniza, de acuerdo a las prácticas ancestrales que han tenido, te dicen que esta ceniza le da más nutrientes a la tierra. Pero tampoco no es una buena práctica quemar todo esto. Cuando no hay un modelo adecuado de gestión, pueden llegar a ser un contaminante. Entonces, hicimos un ensayo-error y fui a ver, por ejemplo, hoja de choclo, fui a ver la cascarilla del grano de arroz, el trigo, todo el tallo del trigo, el cacao, que ese, bueno, no lo pudimos usar porque el cacao es una semilla, la cáscara es durísima, no hubo cómo hacerla. Eh, la viruta, el acerrín, que sí lo teníamos, e incluso utilizamos en algún momento césped de una cancha de fútbol de la universidad donde yo daba clases. Claro, es que finalmente, mira, tienes que hacer eso, tienes que buscar cuáles son los materiales que también están disponibles de forma rápida, cuáles son los materiales que de mejor forma también te funcionan, ¿no? Entonces, una vez que tuvimos, por ejemplo, estos 5 o 6 elementos, ¿no? Nosotros fuimos probando con cada uno de ellos. Entonces le pusimos a ese césped, le pusimos micelio de hongo. A la viruta le pusimos micelio. A la hoja del banano le pusimos micelio. A cada uno le fuimos poniendo. Ahora, ¿cuánto micelio necesitas? Ese es otro análisis. Hay que ponerle 1%, hay que ponerle 5%, hay que ponerle 45%, hay que hacer todas esas pruebas. Entonces, empezamos a hacer toda una experimentación, cada uno por separado, con cantidades diferentes de micelio, ¿no? Y luego, bueno, pero tenemos este micelio, pero ¿cuál es el micelio que necesitamos? Porque hay un hongo rojo, hay un hongo verde, hay un hongo negro, hay un hongo café. Entonces tienes que buscar también un banco de hongos que puedas ver que funcionen en tu entorno. Entonces tuvimos que ver cuántos hongos nos servían, cuáles de estos residuos agroindustriales nos funcionaba, cuál era la proporción ideal que era necesaria para eso, y luego de eso todavía hacer una combinación, hoja de banano con acerrín. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver qué funciona. ¿Ya? 50-50, probemos también 70-30, probemos 30-70, 80-20. Entonces, a la final llegué a tener unas combinaciones de probablemente unas 45 combinaciones diferentes entre estos, y solo en estos residuos que te estoy señalando el día de hoy. ¿Cuál era el objetivo de la experimentación en ese punto? ¿Cuál es el sustrato? Hoja de banano, viruta o hoja de choclo
¿Cuál es el que nos crece mejor? Por ejemplo, con el césped no fue terrible, con el césped de la cancha de fútbol no fue terrible. Aquí no creció el micelio y realmente se nos contaminó con otros hongos que hay, así como cuando tú dejas un pan, por ejemplo, en el mesón de la cocina, crece un hongo verde, ¿ya? Nos creció ese hongo verde, que es el hongo, que es el moho natural. Entonces, esto primero te da una luz de, ¿sabes qué? Esto de aquí, mejor no lo usemos ahorita, por ahora no lo usemos porque no nos está funcionando bien. Probablemente crezca bien con algún otro tipo de hongo, pero por lo menos este hongo y este residuo no funcionan. Entonces, ya eliminamos un residuo, nos quedamos con los otros 4. Entonces, con los otros 4 empezamos a ver, bueno, ¿en cuál de estos 4 creció más rápido? Ah, creció en la hoja de banano. Ah, ya, perfecto. ¿En cuál creció en segundo tiempo? Creció en la hoja de choclo. Perfecto. ¿En cuál creció solo hasta la mitad? Ah, sabes que, miren, con el acerrín creció solo hasta el 50%. Ok, entonces ahí tú vas comparando cuáles son los sustratos que funcionan bien con ese micelio de ese hongo comestible. Ahora, tienes que tomar, obviamente, una forma de control, ¿no? Esos mismos 4 que ya te están funcionando, y ahora evalúalos con el micelio de otro tipo de hongo, es decir, con un hongo café. Y ahí tú empiezas a comparar. Ah, ¿sabes qué? Mira, con este otro hongo, la hoja de banano también creció rápido, la hoja de choclo también creció rápido, y me pasó lo mismo con la viruta o con el acerrín. ¿Sabes qué? Solo creció hasta la mitad. Y con eso tú ya vas obteniendo unos resultados, y tú puedes, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? El acerrín es un buen insumo, es un buen material, pero el micelio no se desarrolla en un 100%, solo se desarrolla en 50%. Y ahí tú vas ya seleccionando qué materiales funcionan, qué materiales no funcionan. ¿Y qué aplicación pensaste que tendría? Una de las metas y que siempre estuvo como identificado un sector clave era el sector de equipos electrónicos y electrodomésticos dentro de nuestro país. Nosotros sabemos que ellos utilizan muchísimo este espumafón para la protección de refrigeradoras, cocinas, domésticos en general, ¿no? Y es muchísima la cantidad que utilizan, ¿no? Entonces, siempre supimos que ese era nuestro mercado, pero también tenemos claro que obviamente al iniciar, ¿sí? O al iniciar un proyecto, un emprendimiento, también hay una brecha sumamente grande entre un proyecto pequeño y una industria. La primera etapa era identificar cuáles eran los materiales ideales o idóneos para el crecimiento del micelio, y después de eso ir experimentando en el diseño de un prototipo, ¿ya? Este fue el primer prototipo ya definitivo. Antes de este prototipo hubo probablemente unos 10 prototipos más, ¿sí? Y en cada prototipo yo siempre he dicho, oye, este está genial, este está perfecto, este ya es el final. Pero siempre hacemos una mejora y tú dices, oye, ese prototipo que hicimos, el primero que hicimos, qué horrible que quedó. Hoy ya vemos este, tiene un espesor que es aproximadamente 2 centímetros. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en el desarrollo, que espesores tal vez menores a esto ya se volvían mucho más frágiles. Entonces, cuando nosotros iniciamos con un espesor de aproximadamente 1 centímetro, luego nos dimos cuenta que esto era tal vez muy frágil, así que hubo que hacer una mejora en el diseño para un tema de hacerlo más robusto. Hay un tema aquí de pendientes que tú puedes ver aquí, hay un ángulo. Este ángulo primero nos permite reducir la cantidad de material que tendríamos que ponerle, con lo cual alivianamos un poco el tema de peso, y adicional, esto también le da una mayor resistencia. Aquí tenemos en el interior, también hay un ángulo, podemos ver aquí, y este ángulo también reduce la necesidad de tener una punta aquí externa, y esta punta externa también es más cantidad de material, mayor peso, obviamente mayor costo, y también mayor riesgo de que se rompa. Aquí tenemos 2 puntas y también le dan mayor rigidez. Otras cosas hay, por ejemplo, pendientes que tenemos identificadas en estos de aquí, que hacen que también le den mayor rigidez. Entonces, todo eso es parte del diseño, y parte del diseño que te toca hacer ya cuando vas haciendo una mejora al prototipo, otra mejora, y vas haciendo, como te decía al inicio, un tema de ensayo-error. Tiene aproximadamente 90-100 gramos. Este de aquí, que es el prototipo anterior, esto tú lo rompes, lo puedes desechar directamente a tu jardín o planta. Si quieres, no lo rompas y lo puedes tirar tal como está, así. Esto con la exposición al sol, con la exposición al agua, ¿sí?
se va fragmentando, se va rompiendo, y es viruta, es acerrín de la madera, entonces no tiene ningún tipo de afectación ambiental, y es más, ni siquiera tendrías que echarlo, por ejemplo, al tacho de la basura. Muchas gracias, César. ¿Cuántas toneladas de residuos recuperaron ya? En el último año y medio que hemos ya estado en la etapa final de este prototipo final, hemos recuperado más de 20 toneladas de viruta y acerrín, porque viene un poco polvo y viene un poco estas huellas, ¿sí? Hemos recuperado ya más de 20 toneladas durante el último año y medio, y eso solo para la etapa de investigación, desarrollo, prototipos, y hay una diversidad de formas que podemos dar. Podemos hacerlo de esta forma, podemos hacerlo más largo, podemos hacerlo más grande, podemos hacerlo un cubo, un cilindro, pero también decidimos enfocarnos en un producto o en un solo diseño, porque la parte de diseño te puede tomar alrededor de 5 a 6 meses. Es decir, esto que está aquí, mínimo puede llegar a tomarte 4 meses, mínimo 4 meses. Y si estás con muchas cosas, obviamente con otros proyectos, fácil te llega a tomar 6 meses, solo el diseño y prototipo de un producto. Entonces, lo que hicimos fue llegar a este esquinero, que es un esquinero multipropósito. Entonces, lo puedes utilizar como un esquinero para la protección, por ejemplo, de mobiliario o muebles de madera. Entonces, ahí ya tenemos identificadas algunas empresas y lo pueden utilizar para eso. Puede ser en este caso para la protección de cuadros, también para embalajes, y en fin, puedes utilizarlo, supongamos, para un electrodoméstico pequeño, ¿no? Como un microondas. Quisimos enfocarnos en este esquinero, en un mercado en particular que es el que estamos trabajando el día de hoy, para poder empezar ya a hacer las pruebas, que es lo que estamos haciendo. Muy interesante. ¿Y de qué otras maneras se aprovecha el hongo? En el 2019 nosotros hicimos un banner, ¿sí? Un banner pequeño, en donde poníamos cuáles eran la visión de nosotros al futuro, ¿no? Un mediano plazo, tal vez unos 5, 6 años. Y en ese momento nosotros pusimos algunas cosas como bioremediación ambiental, pusimos tema de seguridad alimentaria, pusimos tema farmacéutico. Y es que a partir de los hongos comestibles y el aprovechamiento de micelio, podemos hacer estas tres, podemos trabajar en estas tres. Incluso desde el año pasado hemos logrado también desarrollar 2 emprendimientos más debajo de Biofabric. Uno de ellos es un invernadero urbano vertical para la producción de hongos comestibles que se llama Mushrooms Fabric. Nosotros producimos verticalmente un hongo comestible. Otro es una línea de cosmética natural en la cual extraemos un componente específico de estos hongos comestibles para producción el día de hoy de jabones artesanales. Entonces, no solo podemos en Biofabric producir este biomaterial, podemos producir cuero tipo fungi que reemplaza el cuero animal, podemos hacer paneles que son acústicos y térmicos que también reemplazan al Tecnopor para la construcción, para el sector de la construcción, y también podemos abrir un abanico en otras industrias como alimentos saludables y cosmética natural. Entonces realmente hay un pool sumamente grande que hay que aprovechar. Me gustaría preguntarte cómo operan ustedes en su invernadero. En invernadero nosotros tenemos repisas, ¿ya? Y en cada una de estas repisas nosotros utilizamos esta misma viruta o acerrín de madera o residuo agroindustrial y lo compactamos en una forma de un leño, ¿ya? Le colocamos micelio a este leño y sobre este leño crece finalmente el fruto, que es el hongo comestible, ¿ya? Nosotros hemos identificado también que los hongos comestibles tienen una fuente de proteína y son una fuente de alimento súper importante y que son bajos en grasa y con muchas otras propiedades, por ejemplo, como una gran cantidad de antioxidantes. Somos el primer invernadero en contar con una notificación sanitaria en el país para la producción de este hongo específico, que es el Ganoderma, que es reishi. Luego vimos, por ejemplo, algún reportaje también hace un año aproximadamente de unos agricultores en la sierra, que son agricultores que se dedican a la producción artesanal de hongos comestibles como el hongo ostra, que ostra puede ser blanco, rosado, gris. Y uno de los problemas que ellos mencionaban era que ellos no tienen mercado para vender sus productos, sus hongos, ¿no? Y eso es una de las partes que nosotros estamos trabajando el día de hoy y todavía está en papeles, ¿no? Pero la idea es ver cómo podemos aliarnos, cómo podemos
en este caso generar algún impacto también social en los agricultores, en los fungicultores de la sierra, ¿sí? Que el día de hoy se dedican a esta actividad, pero que no encuentran el mercado. Entonces, la idea también es tratar de presentar estos hongos comestibles de otra forma, porque tal vez, por lo menos en la costa, tú le presentas un hongo a una persona y tal vez no se ve muy bien, no se ve muy bonito, ¿no? Entonces, hay que tal vez trabajar en cómo es la presentación, en qué otros usos se le puede dar. Y por ahí es donde estamos tratando de trabajar, por ejemplo, con Mushrooms Fabric, que es el invernadero, en ver cómo llegamos a estas comunidades, a estos fungicultores, y tratar de generar algún tipo de asociación, ¿sí? de alianza, para tratar de cambiar tal vez la forma de presentación de los hongos naturales y tratar de tener un mayor mercado, ¿no? Luego lo que tú mencionabas un poco sobre este tema de cosmética, luego también es seguir innovando, ¿no? Y seguir investigando, seguir viendo qué otros usos puedes encontrar. Entonces nos encontramos con este hongo que se llama reishi, el nombre científico es Ganoderma, el nombre comercial es reishi, tiene un alto contenido en antioxidantes. Y este alto contenido en antioxidantes te ayuda, por ejemplo, a reducir las radicales libres que todos tenemos en nuestro cuerpo. Y los radicales libres son los que se encargan de que nosotros nos envejecemos en forma natural. Entonces, si podemos reducir un poco la cantidad de radicales libres, podemos de cierta manera también tener un mejor estado de salud. ¿Qué pasa si estos antioxidantes no solo los podemos ingerir, sino que también los podemos usar como uso tópico? Y ahí nace Reishi Care, que es la otra iniciativa que es de cosmética natural, en la cual estamos ya produciendo estos jabones que son artesanales, pero tienen estos componentes de los antioxidantes en cada uno de los jabones. Y es finalmente un uso tópico, es un jabón, en este caso corporal, es un jabón facial, que tiene los beneficios de los antioxidantes. ¿Cuál es su gestión en la economía circular? Estamos trabajando en un proyecto puntual con un cliente y pasa algo súper interesante con él, y es que cuando nosotros le llevamos una primera muestra, esta muestra, porque no habíamos trabajado todavía la otra, esta muestra que ya la rompí, ¿sí? Nosotros le llevamos esta muestra y él le pareció súper interesante, ¿no? La idea de cómo podía incluirlo en el embalaje de sus productos. Y este cliente tiene residuos agroindustriales. Entonces, parte de la economía circular y el ejemplo puntual de economía circular es que nosotros recuperamos de ellos ese acerrín, esa viruta, lo traemos a Biofabric, lo convertimos en este embalaje biodegradable que se lo devolvemos a ellos mismos para el empaque y la protección de sus productos. Estos productos entonces van protegidos con un embalaje biodegradable y una vez que esto llega a tu casa, tú como usuario de este mueble, si compraste esta mesa, tú sacas esto de aquí y estos embalajes simplemente los desechas en tu jardín o plantas. ¿Podrías ampliar un poco sobre las ventajas que tiene el cultivo vertical? Una de las ventajas en el tema de cultivos verticales es que tú tienes una producción continua y eso es fundamental, ¿ya? Cuando tú tienes una producción en campo abierto, primero tú necesitas suelo constante, necesitas darle nutrientes porque el suelo se va degradando, entonces necesitas darle algún tipo de nutrientes luego. Entonces, la ventaja con nuestro sistema vertical es que nosotros utilizamos la viruta que ya se desechó como el nutriente. Entonces, no necesitamos ser suelo intensivos de cierta forma, ¿verdad? Y segundo, que para que los cultivos tradicionales, es decir, en tierra normales, que son los largos cultivos, sean no se contaminen, por ejemplo, no sufran en este caso de contaminaciones como plagas o insectos, de cierta manera vas a necesitar algún tipo de fertilizante, ¿no? Porque estás en campo abierto, ¿no? A diferencia de los cultivos como invernaderos, como los nuestros, que son cerrados, nosotros reducimos el tema de plagas, porque es un ambiente controlado. Nosotros somos poco intensivos en la cantidad de agua, porque es por aspersores, así que no necesitas, en este caso, un sistema de riego continuo. Somos poco intensivos en el uso de energía, porque necesitamos ventiladores que muevan un poco el aire dentro de estos invernaderos cerrados. Entonces, somos poco intensivos en recursos, no utilizamos en este caso ningún tipo de pesticida o químicos porque controlamos un ambiente cerrado, el tema de plagas, no hay plagas,
Y tercero, eso te permite lograr una producción continua, una producción constante. ¿Sí? Y una producción constante incluso dentro del área urbana, incluso el invernadero, yo lo tengo ubicado en plena zona industrial de Guayaquil, donde hay fábricas, industrias. Nosotros ahí tenemos una producción de alimentos. Me gustaría preguntarte ahora cómo impacta este emprendimiento en César Brito. Bueno, creo que hay un tema ahí de resiliencia, yo creo que es lo que va, eh, va fortaleciendo dentro de cada uno de estos proyectos o emprendimientos, ¿no? Por ejemplo, te vas topando con un montón de trabas en el camino, ya sean trabas por aspecto técnico, como te mencionaba, el aspecto de biotecnología en mi país tal vez no está tan desarrollado, salvo en estos segmentos, por lo tanto te toca hacerlo a ti, ¿ya? Y eso es una traba súper fuerte, porque tú no sabes por dónde empezar. O sea, ya te digo, hace 3 años tú me decías, es que es una placa Petri, y yo te decía, no tengo ni la más mínima idea de que es una placa Petri. Sí, si tú me decías un tubo de ensayo, ya, o sea, algo vi en el colegio, en química, ¿no? Algún tipo de experimentación hicimos, ¿no? Pero más allá de eso, no. Entonces, te vas encontrando con un montón de trabas, te vas encontrando con un montón de, de puertas que tienes que ir abriendo y que tienes que ir descifrando en cada uno de estos. Pero a la larga, ya cuando miras hacia atrás, te das cuenta que fuiste superando eso, fuiste superando paso a paso, un problema a la vez, un problema a la vez. Y esto yo creo que también te ayuda de cierta forma a darte un poco más de seguridad, un poco más de que, ¿sabes qué? Eres resiliente, pudiste pasar todas estas etapas paso a paso, te demoraste tal vez. Alguien tal vez lo pudo haber hecho en 6 meses, alguien lo pudo haber hecho en un mes, en otro país tal vez ya están mucho más desarrollados, pero sabes que ya llegaste a esta etapa. Entonces, creo que eso es sumamente importante, considerar que estos son procesos, ¿no? Esto no es una carrera de corta distancia, esto es una especie de maratón, ¿sí? Y yo te podría decir que, si bien es cierto, el día de hoy ya tenemos una fórmula específica, estamos trabajando con una industria el día de hoy para lograr ya la primera producción de los primeros lotes. También te puedo decir que los riesgos o el trabajo no queda ahí, sino que todavía faltan muchísimas cosas todavía por desarrollar. Falta por desarrollar una nueva infraestructura, una infraestructura mucho más grande, falta por abrir mercados en otras líneas, como te mencionaba, podemos hacer un cuero vegetal, un cuero fungi, y faltan muchísimos retos. Una vez que ya tengamos una producción a escala, estoy seguro que habrán otros retos, habrán otros riesgos, y lo que nos ha ayudado, o me ha ayudado en este proceso, yo creo que es hacer eso, ¿no? A mirar un poco el tema de los riesgos, los retos, y saber que hay que afrontarlos, hay que hacer ese paso, hay que dar el paso y saber cuáles son los riesgos, ¿no? Saber que también hay una incertidumbre, pero tomar la decisión. En las primeras muestras que yo hacía, o sea, yo me levantaba a las 6:30 de la mañana porque quería ver rápido, llegar al laboratorio y ver cuáles eran, cómo habían cambiado las muestras, ¿no? Qué había ocurrido, qué había pasado. Cuando hicimos ya el primer prototipo de esto y nos quedó ya tal como queríamos que nos quede, obviamente, sabes que ya, entonces mañana hagamos 100 muestras para ver cómo nos quedan las 100, ¿no? Y definitivamente ya se convierte en algo que te apasiona, en algo que te gusta. Sabemos que hay un problema súper serio sobre contaminación y plásticos y microplásticos de un solo uso, y esa es nuestra meta, eso es lo que nosotros queremos resolver, ese es nuestro norte, nosotros tenemos que ir hacia allá. Pero todo lo que hay detrás de esto, de este embalaje que tú ves aquí, hay un montón de pasos, hay un montón de procesos. Y cada uno es súper interesante, cada uno de estos procesos es súper chévere y es algo que finalmente ya me apasiona, ¿no? Voy al trabajo esperando en planificar, en ver qué podemos hacer, en cómo podemos hacerlo, y definitivamente ya no se convierte en esa presión del trabajo de que tú dices, tengo que levantarme, tengo que ir a mi trabajo a trabajar, ¿no? Sino que es algo que ya te nace, te gusta, y tú ya lo haces con pasión. Y una vez que tú haces tu trabajo con pasión, no hay forma en que te vaya a salir mal. Hay un campo de trabajo súper amplio, ¿sí? Incluso hay un
por parte de cosas, ¿no? Al azar. Hay un tipo de hongo, por ejemplo, que brilla en la noche y que tiene cierto tipo de bioluminiscencia. Y en la noche es fosforescente, es verde fosforescente. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si podríamos utilizar esa tecnología que ellos tienen para poder, en este caso, hacer paneles luminosos en la noche, ¿no? Eh, Caminos luminosos, por ejemplo, para los parques, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que se me vienen a la mente cada vez que veo cierta ventaja o propiedades que tienen cada uno de estos, ¿no? Una de las metas que también tuvimos siempre era que esto no quede como una investigación, ¿sí? Porque eso pasa muchísimo, ¿sí? Eso es algo que lo he conversado con algunos profesionales, con muchos profesionales dentro de la academia, y es que muchas veces hay unas investigaciones importantísimas, hay investigaciones súper buenas, pero que no se las puede aplicar o que no se las lleva al mundo real, como tú dices, que solucionan problemas reales, ¿no? Entonces, siempre la meta fue eso, hacer la investigación, hacerla en el menor tiempo posible, ¿sí? Y esa investigación, ahora sí, llevarla a campo, ¿no? Porque si no, no vamos a resolver el problema que te decía, esos microplásticos, este espumafón. eh, el dato que te dice es que semanalmente cada uno de nosotros ingiere 5 gramos de microplásticos. Esto es un equivalente a una tarjetita de crédito, una tarjeta de crédito. Y la tendencia incluso te dice que para el 2030 cada uno de nosotros va a ingerir microplásticos en el equivalente a 1 kilo por año. Es decir, a pesar de todas las medidas y todas las acciones que se están tomando, nuestra ingesta de microplásticos va a ser brutal, va a ser mayor, va a ser 4 veces lo que tenemos hoy. Hay que trabajar, hay que ir al campo y hay que presentar estas soluciones, presentar soluciones reales que se puedan aplicar. ¿Tenés alguna experiencia, César, con incubación de proyectos que pudieras compartirnos? Hoy incluso estamos en una segunda etapa de un bootcamp que lo lleva y lo desarrolla aquí I3 Lab, que es un centro que pertenece a la SPOL, que es la escuela donde la universidad donde yo estudié. Y tú partes siempre con el proyecto con una idea, ¿no? Con una idea de cómo quieres resolverlo, qué quieres hacerlo, pero siempre es importantísimo tener un tipo de retroalimentación, ¿no? Porque puede ser que tu idea sea buena, puede ser que tu visión sea buena, pero tal vez la forma en que la estás aplicando tal vez no es la ideal, ¿sí? O tal vez no te va a permitir entrar y posicionarte en el mercado. Porque si yo me quedo con esto solo como idea, no vamos a resolver el problema ambiental. Necesitamos que esto lo usen las industrias. Entonces, este programa de formación de I3 Lab fue súper bueno, realmente nos ha ayudado también a que nosotros podamos ver esa valoración económica que te mencionaba al inicio, ¿sí? Esa mirada económica, y no solo esa valoración ambiental de cuál es el impacto en el ecosistema, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente hay algo que hay que mencionarlo y hay que transmitirlo siempre, y es que estas iniciativas ambientales, si no le representan algún tipo de beneficio económico a las empresas, es muy difícil que las empresas las adopten, ¿sí? Y eso hay que tenerlo claro, es muy difícil que las empresas las adopten. Estamos pasando sobre un tema de recesión económica, un tema de contexto de pandemia. Entonces, si las empresas tienen que comprar este embalaje biodegradable, pero les cuesta $1 más, por ejemplo, ¿sí? Les cuesta 500 pesos más, entonces es muy difícil que ellos lo puedan adoptar, ¿no? Porque ellos van a tener que decir, mira, ¿sabes qué? Si yo pago ese $1 más, voy a tener que despedir a 20 personas. Entonces, este programa de cierta manera nos ha ayudado a hacer esa valoración económica de todos los procesos que de cierta manera, de forma general, ¿no? Las industrias podrían tener y cómo económicamente este esquinero es beneficioso para estas industrias. Y ha sido súper bueno. ¿Cuál es el siguiente paso con BioFabric? Esa producción de los primeros 5.000 esquineros, ¿sí? Ese es nuestro horizonte de aquí hasta final de año, es la producción y entrega de 5.000 de estos esquineros para la industria que te estaba comentando. Estamos ya el día de hoy en conversaciones, estamos viendo y le hicimos algunos cambios a este que está aquí, así que esperamos que realmente en los próximos meses podamos tener ya una respuesta definitiva para arrancar con esos 5.000, que es la capacidad instalada que tenemos hoy. Luego de esos 5.000, estoy seguro, porque tú necesitas siempre uno, es alguien que confíe en ti, una persona que confíe en ti, el primero.
¿sí? Una vez que tú logres un primero, entonces tú puedes traducir esta misma experiencia a otro sector, a otra industria, que va a decir, ah, ok, están haciéndolo, ok, ¿sabes qué? Hagamos un lote, tal vez no tan grande, hagamos un lote pequeño, probemos a ver qué pasa. Y estamos seguros que con este primer cliente, con esta primera lote de producción, pues se van a abrir muchísimas puertas más. Muchísimas gracias, César. Ha sido un placer. Gracias por la invitación, ¿no? Un saludo a todos.